Mire, ya vieron el título, aquí les puse, es que realmente me siento mejor así porque teniendo el esquema, pues ustedes van siguiéndolo y a la vez nos ayuda muchísimo. Bueno, llegaron Janet Fernández y José Tarazona, bienvenidos, buenas noches, sí, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos, Dios los bendiga. Tenemos, bueno, yo creo que lo primero, así como estamos aprendiendo a orar, y Santa Mónica, nos enseñaste a perseverar en la oración, por eso la tengo aquí, mire, Santa Mónica. Es uno de los ejemplos más extraordinarios de perseverancia en la oración, sobre todo cuando se piensa que no se tiene respuesta del Señor, porque tantos años rezando, orando, pidiendo, rogando, y pareciera que no, ni el marido ni el hijo se convertían. A veces nosotros nos desesperamos en la primera semana porque no obtenemos lo que queremos. Y hay que ponernos en mucha oración. Hay cosas que no se cambian de la noche a la mañana. Mucho menos el corazón de los hombres y de los seres humanos soberbios, de las mujeres soberbias, de los hombres y mujeres orgullosos y prepotentes. Imagínese usted y yo orando todos los días y todavía no nos hemos terminado de convertir. Pónganme ese trompo en la uña. Así que nomás ahí está el ejemplo, usted y yo. Eso que nosotros ya rezamos y medio decimos que hemos aceptado al Señor en el corazón, ¿cierto? Bueno, llega por aquí, Jairo Márquez, Nubia Jaimes, Edilza García, Esperanza Amaya, María Margot Carrillo, Paola Guerrero, Edgar Leonardo Torres, miles de bendiciones. Gracias, Leonardo, lo mismo para usted, que pues ha estado viviendo en estos días una situación bastante difícil. Muy bien, vamos a empezar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Eso es lo que queremos, que en esta noche te muevas en nosotros, que vengas a nuestra vida, oh Divino Espíritu, que nos colmes con tu presencia, que vengas para sanarnos, para llenarnos de la gracia del Señor. Nos encomendamos a ti, que eres el inspirador de nuestras oraciones y de nuestras plegarias. Nos encomendamos a ti, Divino Espíritu, enviado desde el trono del Padre y del Hijo, que eres el amor del Padre y del Hijo, de la misma naturaleza del Padre y del Hijo, y que has sido enviado para acompañar a la Iglesia en la misión de santificar a la humanidad y de seguir extendiendo el reino de los cielos, de seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, enséñanos a orar como el Maestro enseñó a sus primeros apóstoles. Ven, Espíritu Santo, haznos profundizar en las verdades de la oración. Haznos encontrar el gusto y el sabor a esta virtud de la oración, para que encontrando en ella la paz, el gozo, la alegría y la gloria del Padre, y encontrándonos con el mismo Padre del cielo y su Hijo Jesucristo, llenos de tu Espíritu, llenos de ti mismo, Espíritu Santo, podamos de aquí en adelante
nunca más abandonar la oración y la plegaria, como nunca la abandonó Santa Mónica, que perseveró en ella, permaneció en ella hasta el encuentro definitivo contigo, donde se vio cara a cara contigo y recibió el premio de gloria. Concédenos la gracia de ser perseverantes en la oración. Amén. Muy bien. A ver, ¿a quién más saludamos por aquí que nos haya llegado? Liliana Niño, Gregorio Osorio, Jairo Márquez, María Cecilia Ibarra, Aide Cáceres, Antonio Jaimes Alba, Gladys Pavón Carrillo, Zulay Gómez, Janet Arango, Candelaria Palencia, Ramona Galván, Esther Jaimes Ramón. Muy bien, a todos bienvenidos. Empecemos con unos textos bíblicos para la temática de hoy. El primero está tomado del Evangelio de San Mateo en el capítulo 6. Ahora bien, de los versículos 7 en adelante. Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho como los paganos, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que lo pidáis. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ese es un primer texto que quiero que tengamos hoy. No lo leí hasta el final del Padre Nuestro, porque vamos a ir poco a poco rezándolo en la medida que vayamos avanzando en estos días que nos quedan de la novena. Hoy es el quinto, sexto, séptimo y octavo. Nos faltan 4 días en los que vamos a profundizar sobre esta oración del Padre Nuestro, ¿de acuerdo? Entonces no usen tanta palabrería, ustedes digan Padre Nuestro que estás en el cielo, ya ustedes se saben el resto. Pero partiendo del tema que vamos a tener hoy, que es el siguiente, la oración del Señor, el Padre Nuestro, la oración del Señor, el Padre Nuestro, y tenemos 2 apartes como anoche. El primero, resumen de todo el Evangelio. El Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. Y tenemos un segundo aparte que ya comenzamos a hablar más directamente, y entonces tenemos la primera frase de esta maravillosa oración que nos enseñó Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo. Bien, ese es el segundo aparte. Primero, resumen de todo el Evangelio. Segundo, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero cada una de las 2 partes está dividido también. Y eso es lo que vamos a ver esta noche, porque necesitamos profundizar realmente en esta vida de fe y en esa oración que hacemos todos los días. La aprendemos desde pequeñitos y a veces ni sabemos qué es lo que estamos diciendo. Entonces, el resumen de todo el Evangelio está dividido en 3 puntos. El corazón de las Sagradas Escrituras, esa oración, imagínense, corazón de las Sagradas Escrituras. Segundo, la oración del Señor. ¿Por qué al Padre Nuestro lo llamamos la oración del Señor? Y tercero, la oración de la Iglesia. ¿Por qué este Padre Nuestro es la oración de la Iglesia, de la comunidad eclesial? Y el segundo aparte de hoy, el Padre Nuestro que estás en el cielo, está dividido en 4 numerales. 1, acercarse con toda confianza a Él. ¿A quién? Pues al Padre, acercarse con toda confianza. Segundo, la palabra Padre. Tercero, la palabra nuestro. ¿Qué significa la palabra nuestro? ¿Qué significa la palabra Padre? Y cuarto, que estás en el cielo. Es decir, comienza a desglosar palabra por palabra, frase por frase, esta oración maravillosa, y nos la explica detenidamente. Esto que vamos a hacer con el Padre Nuestro es apenas un barnicito, porque hay una cantidad de material, de textos, de libros escritos
muchísimos sobre el Padre Nuestro. Y sería bueno que ustedes profundizaran en muchos de esos libros que nos pueden ayudar a entender esta maravillosa oración que nos regala el Señor. Bien, teniendo eso claro, partamos de algunos textos bíblicos que nos ayudarán a entender muchas de estas cosas. Miren, por ejemplo, Primera de Juan 3:1. Ya comenzamos a trabajar un poquito más con la Biblia. Primera carta de San Juan. Vamos a buscarlas por aquí. Primera carta de San Juan, las cartas católicas. Las llamamos cartas católicas. Santiago, Pedro y Juan. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 1. Dice: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos suyos, hijos de Dios. Y lo afirma San Juan, pues lo somos. Esa es una de las frases que debemos tener en cuenta de los versículos Primera de Juan 3:1. Y también podemos tomar Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, ¿cierto? Gálatas, aquí está. Primera carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículos del 26 al 27. Y dice, 26, mas una vez llegada la fe, ya no estamos a la merced el pedagogo, ya no estamos a merced del pedagogo, pues todos somos, dice el versículo 26, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis bautizado, escuchen bien, en el nombre de Cristo, os habéis revestido de Cristo. Y al haberse uno revestido de Cristo por el bautismo, nos hacemos como Cristo, hijos adoptivos de Dios. Por tanto, podemos llamar a Dios Padre. Bien, tener en cuenta estos textos bíblicos, Mateo 6, ¿sí? Del 7 en adelante, Primera de Juan 3:1 y Gálatas 3:26 a 27. Pero vamos a empezar entonces ya directamente con el tema, ¿sí? La oración del Padre Nuestro. Y lo veíamos como Jesús, estando en cierto lugar, sus discípulos le piden que les enseñe a orar, porque ellos lo veían orar. ¿Se acuerda que al principio, en el segundo día, creo, estuvimos viendo a Jesús en la plenitud de los tiempos, y entonces encontrábamos cómo Jesús, ¿cierto? Cómo Jesús es el maestro de la oración por su testimonio, pero también porque le enseña con palabras y algunas indicaciones para orar. Y entonces Jesús, viendo que sus discípulos le piden que les enseñe a orar, Él les enseña esta oración. Pero es una oración novedosa, no es una oración totalmente nueva, porque ya no se llamará a Dios Señor, el Todopoderoso, sino que se le llamará Padre. Es una nueva forma de dirigirse al Dios Creador, al Todopoderoso, al Omnipotente, al lleno de santidad. Bueno, entonces vamos en esta primera parte que nos dice que el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. Y no se refiere al resumen de los evangelios escritos, se refiere al evangelio que es Cristo. En el Padre Nuestro se resume Cristo. La oración dominical también se le llama, o la oración del Señor. Sí, dominical y Señor es lo mismo. ¿Cómo así? Porque domingo significa
día del Señor, viene de la palabra latina domino, dominus, que significa Señor. Entonces, cuando nosotros decimos la oración del domingo, estamos diciendo la oración del Señor, la oración del día del Señor, del dominus. ¿Ya? La oración del domingo es en verdad el resumen de todo el Evangelio. Cuando el Señor hubo llegado a esta fórmula de oración, añadió: pedid y se os dará. Por tanto, cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. La oración del Señor es Jesús, el Señor, el Hijo de Dios mismo, el que enseña a sus apóstoles una oración. Esa es la oración del Señor dirigida a su Padre del cielo. Bien. Entonces esta oración, que es el resumen del Evangelio, es el corazón de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver eso. Entonces, toda la Escritura, la ley, los profetas, los salmos, se cumplen ¿en quién? ¿En quién se cumplen? En Jesucristo, claro, en el Mesías. Todas las profecías, toda la ley y los salmos se cumplen en la persona de Jesucristo. Ahí se cumplen todas las promesas, en su encarnación, en su entrega por nosotros, en su dedicación a los pobres y humildes, en su entrega en la cruz, en su resurrección, ¿cierto? Entonces, todo se cumple en Cristo Jesús. El Evangelio es entonces la buena nueva de Jesucristo. Su primer anuncio está resumido por San Mateo en el Sermón de la Montaña. Pues bien, entonces la oración del Padre Nuestro está en el centro de este anuncio que hace Jesús en el Sermón de la Montaña, de todo el resumen de la ley, de los profetas y de los salmos. Y entonces en esta oración del Padre Nuestro se encuentra centrado absolutamente todo el Evangelio. El Padre Nuestro está en el centro de este anuncio. Dice: la oración del Señor o la oración dominical es la más perfecta de las oraciones. Es la más perfecta. Y lo vamos a ir entendiendo poco a poco en la medida que vamos a ir desglosando cada una de las frases. Mañana tendremos, mañana domingo, aunque es domingo, hay que seguir. Por ejemplo, mañana domingo tendremos las dos peticiones. Después de Padre Nuestro que estás en el cielo, viene el santificado sea tu nombre y el venga a nosotros tu reino. Dos peticiones. Y así sucesivamente los días que nos faltan, vamos a ir desglosando cada una de las frases que vienen dentro del Padre Nuestro, ¿cierto? Muy importante. Entonces, la oración del Padre Nuestro es la oración más extraordinaria y perfecta. Es la oración por excelencia. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud de corazón, sino que además, según el orden en que conviene desearlo, en el orden que conviene desearlo. Así como yo algunas veces a los que vienen a la misa comprenden que los mandamientos tienen un orden. Primero los mandamientos que se refieren a Dios, los 3 primeros. Luego el mandamiento con los padres de familia, con nuestros papás, progenitores, y también con los que nos crían. Y tercero, vienen de ahí para abajo los mandamientos en orden de valor, que tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, el de la vida, el quinto, no matarás. El sexto, muy importante, la pureza del corazón, la pureza de la mente para no cometer actos impuros contra el cuerpo. Y así sucesivamente, ¿cierto? El no robar, la propiedad privada, el respeto a la propiedad privada. El octavo, no decir mentiras. El noveno, el décimo, ¿cierto? Así van sucesivamente. No desear la mujer del prójimo, no codiciar los bienes ajenos. Todos esos mandamientos son importantes y van en un orden porque es un orden jerárquico. Igual las peticiones en el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, y lo primero que se pide es: santificado sea tu nombre.
Segundo, venga a nosotros tu reino. Tercero, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hay que desear en ese orden las cosas, porque va de lo más importante hasta lo menos importante. Todo es importante en el Padre Nuestro, pero primero está Dios por encima de todo lo demás. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. El sermón de la montaña es doctrina de vida. ¿Ya? El sermón de la montaña es doctrina de vida. Pero acuérdense que la oración se puede volver vida y la vida se puede volver oración. La oración se vuelve vida porque se convierte en obras de bondad, de caridad, de misericordia, de paciencia, de respeto, de solidaridad, de honestidad. Y la vida se convierte en oración porque cuando yo hago las obras según la voluntad de Dios, esas obras terminan es glorificando y alabando a Dios. Bien, entonces el sermón de la montaña, que es doctrina de vida, ¿cierto? El sermón de la montaña es doctrina de vida y la oración dominical es plegaria, pero en uno y en otra, tanto en el sermón como en la plegaria, el Espíritu del Señor da forma nueva a nuestros deseos, esos movimientos interiores que animan nuestra vida. En la medida que nosotros vamos viviendo la voluntad de Dios y vamos elevando plegarias a Dios, en este caso la oración del Padre Nuestro, el Espíritu Santo va creando en nosotros formas nuevas de ser, de vivir y de hacer, y que son efectivas y afectivas, ¿cierto? Bien, entonces este Padre Nuestro, esta oración es el corazón de las Sagradas Escrituras. Es el corazón. Porque de allí brota todo lo que deseamos y todo lo que queremos. Y si nosotros queremos santificar a Dios, si nosotros queremos que venga su reino, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, y pedimos lo necesario para vivir digna y santamente, ¿no? Danos el pan de cada día. Y le pedimos que nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y que no nos deje caer en la tentación y nos libre de todo mal. Ahí está, mejor dicho, todo. Señor, danos prosperidad. Le estamos ya pidiendo al Señor que nos dé el pan de cada día. Y que nos libre de todo mal. Y que no nos deje caer en la tentación, etcétera. Bueno, es interesante todo esto. La oración, ¿sí? Corazón de las Sagradas Escrituras, ese Padre Nuestro es la oración del Señor. Ya se los explicaba hace un instante. Es la oración del Señor, la expresión tradicional, oración dominical. Al Padre Nuestro se le dice la oración del Señor, la oración dominical, pero significan lo mismo, es decir, oración del Señor. Significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dio, ¿quién? El Señor Jesucristo. Por eso se le llama la oración del Señor, enseñada a los apóstoles, y los apóstoles nos la enseñaron a nosotros. Por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración, el Hijo único, Jesucristo, nos da las palabras que el Padre le ha dado. Él es el maestro de nuestra oración, lo aprendíamos en días anteriores. Por otra parte, como Verbo encarnado, conoce en su corazón de hombre las necesidades de los seres humanos. Y por eso nos hace acudir al Padre. Pero Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico. Ojo con eso, el Padre Nuestro no es una fórmula mecánica, que porque, como decía ayer yo, mis labios están pronunciando esas palabras, a veces como entre los dientes, no, porque casi que no alcanza a salir. Le toca a uno poner el oído a ver qué es lo que está diciendo la gente, porque a veces no se entiende ni se escucha ese Padre Nuestro. ¿Ya? Más cuando lo hacemos aquí en la iglesia, que el sacerdote invita
a hacer el Padre Nuestro. Oremos ahora al Padre con las palabras que Cristo nos enseñó, ¿cierto? Importante. Bueno. Entonces no es una fórmula para repetirla mecánicamente, sino que debemos dejarnos llevar cuando pronunciamos estas palabras del Padre Nuestro, del Espíritu Santo, ¿sí? Y ese Espíritu Santo a través de la palabra de Dios enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Es un diálogo, es un estarme dirigiendo a mi papá, a mi Abba, a mi Padre del cielo. ¿Sí? Es una oración de filiación. Yo soy tu hijo, tú me has hecho tu hijo. ¡Qué alegría! Te descubro como mi Padre, ¿cierto? Es una oración filial. ¿Sí? Jesús no solo nos enseña las palabras de la oración filial, sino que nos da también el espíritu por el que estas palabras se hacen en nosotros espíritu y vida. Es muy importante eso. Cuando mi mente está en un lado y mis labios están pronunciando la oración del Padre Nuestro, realmente no estoy haciendo la oración. Estoy es allá, en el campo, en la cocina, donde los amigos, donde esté la mente, donde esté la loca de la casa, la imaginación, es allá donde tú estás y no en la oración del Padre Nuestro. Y recuerda que si tú no estás haciendo conciencia de lo que estás diciendo, la verdad no estás orando. Cuidado con eso. La oración al Padre se inserta en la misión misteriosa del Hijo y del Espíritu Santo, que nos motivan a orar, nos invitan a orar. Bien, la oración también del Padre Nuestro es la oración de la iglesia. Es la oración de la iglesia. El Señor, ¿a quién le entrega la oración del Padre Nuestro? ¿A quién se la enseña? A los apóstoles y a sus discípulos. ¿Quiénes conforman en ese momento la iglesia? Los apóstoles y los discípulos. Y los apóstoles y discípulos comienzan a recitar conscientemente esta plegaria que Jesús les enseña y la toman como la oración fundamental. No es pecado recitar o rezar. Es falso que la recitación de oraciones sea inferior a la oración. Toda oración que se dice con la mente, con el corazón y con los labios coherentemente unidos en cohesión, es una oración valedera. Si no, no existirían los salmos. Si no, el pueblo de Israel durante siglos que recitó los salmos todos los días en el templo, entonces hubieran perdido el tiempo. El problema es repetir como loros sin conexión de la mente y del corazón. Ahí es donde se pierde. Ahí es donde se pierde el sentido de la plegaria y de la oración. Pero la oración debe ser una coherencia, ¿cierto? Una cohesión, una unidad de mente, corazón y labios. Totalmente conscientes para que eso sea perfecto. La oración de la iglesia es un don. Jesús el Señor le regaló a los apóstoles, a la iglesia, a sus discípulos, esta maravillosa plegaria. Es don de la palabra del Señor y del Espíritu Santo que les da vida en el corazón de los creyentes y ha sido recibido y vivido por la iglesia desde los comienzos. Las primeras comunidades cristianas recitaban la oración del Padre Nuestro 3 veces al día. Cambiaron las bendiciones y las oraciones del judaísmo y al vivir el cristianismo comenzaron a recitar esa oración del Padre Nuestro 3 veces al día. Imagínense ustedes. Según la tradición apostólica, la oración del Señor está arraigada esencialmente a la oración litúrgica. A la oración litúrgica. Y por eso es que el Padre Nuestro aparece en la mayoría
de las oraciones litúrgicas que la iglesia celebra. La misa, en la misa no puede faltar el Padre Nuestro. Una misa sin Padre Nuestro, cuando al Padre se le olvida rezar el Padre Nuestro por alguna cosa que ha pasado infortunadamente, la gente queda como perdida. Falta el Padre Nuestro y hay que hacerlo. En la liturgia de las horas, el Padre Nuestro es fundamental en la liturgia de las horas. Entonces, en los principales momentos de la liturgia de las horas está el Padre Nuestro. En todas las tradiciones litúrgicas, la oración del Señor es parte integrante de las principales horas del oficio divino. Laudes, vísperas, se reza el Padre Nuestro. Y completas, se reza el Padre Nuestro también. En el ritual del bautismo es fundamental el rezo del Padre Nuestro, porque los papás y padrinos que traen al niño pasan con el niño al frente del altar, normalmente cuando hacemos el rito completo, y pasa el niño pasan con el niño al altar, y al lado del altar se reza el Padre Nuestro como compromiso de traer el niño luego a la Eucaristía, ¿no? Entonces, en el bautismo y en la confirmación, el Padre Nuestro, no solo como oración aprendida de memoria y recitada como loros, sino que la oración del Padre Nuestro como compromiso de vida cristiana, ¿cierto? Como conciencia de que ahora no soy cualquier criatura, sino que soy hijo de Dios. Entonces, en el bautismo y la confirmación, la entrega de la oración del Señor o del Padre Nuestro significa el nuevo nacimiento a la vida, nuevo nacimiento a la vida divina, a la vida del Espíritu, a la vida del Señor. Como la oración cristiana es hablar con Dios con las mismas palabras de Dios, los que son entregados de nuevo los que son engendrados, de nuevo por la palabra de Dios vivo, aprenden a invocar a su Padre con la única palabra que Él escucha siempre. Padre, Padre nuestro. Padre nuestro. Muy bien. Cuando la iglesia, los bautizados, el cuerpo de Cristo, reza la oración del Señor, es siempre el pueblo de los neófitos el que ora y obtiene misericordia. Entonces, siempre que rezamos el Padre Nuestro, somos como esos neófitos que van obteniendo de Dios misericordia, que se confían al Padre y le confían las principales necesidades. ¿Y cuáles son esas principales necesidades? Lo primero es Él. Lo segundo es lo nuestro. Ojo. También en la liturgia eucarística, la oración del Señor aparece como la oración de toda la iglesia. ¿Sí? Situada entre la anáfora, que es la plegaria eucarística, que muchos, mientras el Padre está recitando la plegaria eucarística, se quedan perdidos por allá, se dispersan en lugar de llevarla mentalmente e irla recitando mentalmente con el sacerdote. Hay que conectarse con el sacerdote, que es en ese momento in persona Christi, ¿sí? Entonces esa oración se ubica entre la plegaria eucarística, la oración eucarística o plegaria eucarística, que termina con por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Ahí termina la plegaria eucarística y sigue inmediatamente la oración del Padre Nuestro. Y se hace antes de la comunión. Ahí queda la oración del Padre Nuestro y une estos dos momentos: la oración del pueblo hacia Dios, dicha por el sacerdote, y resume toda esa oración y nos lanza, nos proyecta a la comunión con el Padre a través del comer el cuerpo y la sangre de Cristo y hacernos otros Cristos. ¿De acuerdo? Bien.
En la Eucaristía, la oración del Señor manifiesta también el carácter escatológico. ¿Cuál es el carácter escatológico? Es el carácter de salvación. Porque cuando yo me hago consciente de que soy hijo de Dios y le digo a Él Padre, le digo a Él Papá, entonces estoy aceptando como hijo la herencia de mi Padre. ¿Y cuál es la herencia que me deja mi Padre? Soy coheredero con Cristo del reino de los cielos. Estoy aceptando que Dios, que es mi Padre, y yo, que soy su hijo, recibo de Él el regalo de la gloria del cielo, de la vida eterna, que comienzo a vivirlo desde aquí. Imagínense ustedes la profundidad de esta oración. Es extraordinario. De esta fe inquebrantable que brota la esperanza que suscita cada una de las 7 peticiones. De esta fe inquebrantable brota la esperanza que suscita cada una de las 7 peticiones. ¿De cuál esperanza? De la esperanza de la eternidad, de la esperanza de la vida eterna, de la esperanza del reino de los cielos, de la esperanza de participar en la gloria del cielo. Nacen las 7 peticiones. ¿Ya? Porque en la implantación del reino que pedimos en el Padre Nuestro, en la santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Eso es parte de la implantación de todo el reino. Y en el reino de los cielos se nos da el alimento para que no nos falte nada, el vestido, la salud, la vida, la alegría, los descansos. ¿Ya? Eso es extraordinario. De esa esperanza nacen las 7 peticiones que hacemos en el Padre Nuestro. La Eucaristía y el Padre Nuestro están orientados hacia la venida del Señor. Venga a nosotros tu reino. Que venga nuevamente Cristo para que definitivamente se acabe toda esta maldad y se implante el reino de los cielos. Bien. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿O estamos perdidos? Como dice la canción, ¿están cansados? No, me dicen algunos. Entonces seguimos. Bueno, entonces seguimos. Bien, bien, bien. Ahora, vamos a mirar la primera frase de esta oración del Señor. De esta oración del Dominus, Padre nuestro que estás en el cielo. Vamos a ver qué nos quiere decir esta cosa, esta frase, perdón. A veces se nos dan a uno palabras raras que no debe decir. Perdónenme, esta frase maravillosa de iniciación del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cuántas veces la hemos repetido? Yo tengo casi 50 años. Casi 50 años tiene el padre Carlos Fernando, claro que sí. Y yo he repetido esa frase, ni me acuerdo cuándo me la enseñó mi mamá. Yo me acuerdo que ella se sentaba conmigo y con mis otros hermanos, creo, y nos poníamos a rezar. Y ella rezaba el Santo Rosario conmigo al lado, me acuerdo. Y recuerdo que ella hacía otras oraciones que yo muy pequeño no entendía. Recuerdo cuando me llevaba la mano para enseñarme a persignar, a hacerme la señal de la cruz. Y recuerdo cómo me enseñaba a balbucear las primeras frases de esta oración maravillosa del Padre Nuestro. Me llevaba a misa. Y allí con más fuerza se iba afianzando esta plegaria. Y estas frases las he repetido cientos de veces, miles de veces, seguramente, durante tantos años. 2, 3, 4, hasta 5 veces al día he pronunciado esta frase, esta oración tan maravillosa. Pero a veces no nos damos cuenta. Uno tiene que ser sincero, pero falta que alguien le explique cada frase, cada palabra que significa
esta oración maravillosa. Yo espero que de aquí en adelante, cuando volvamos a recitar, a rezar el Padre Nuestro, que no es pecado recitarlo, y no es menos oración que otras oraciones que salen libres del corazón o que se van inventando movidos por el Espíritu Santo. No es menos oración el Padre Nuestro recitado. No es menos oración. Cuando lo recitemos, unamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios y esa oración será maravillosa. Entonces, primero, acercarse con toda confianza al Padre, acercarse con toda confianza a Dios. En la liturgia romana se invita a la asamblea eucarística a rezar el Padre Nuestro con una audacia filial, con un atrevimiento, ¿cierto? Siguiendo sus divinas enseñanzas, las enseñanzas del Maestro, decimos, nos atrevemos a decir, nos atrevemos, es una audacia filial. Porque yo me estoy reconociendo hijo de Dios. Cuando yo me atrevo a decir esta frase, esta oración del Padre Nuestro, yo me estoy atreviendo a decir, soy hijo de Dios. Es un atrevimiento, es una audacia filial. Pero es una audacia de la que el Señor, nuestro Padre del cielo, nos da permiso. Es una audacia que nos ha enseñado su Hijo Jesucristo. Vaya, cuando vayas a orar, digan ustedes, Padre Nuestro, Abba, Abba, Abba nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Y tenemos que hacerlo, esa audacia filial nos enseña a dirigirnos a Él con total confianza, al Padre. Nos tenemos que dirigir con confianza. Es una confianza que tiene que nacer hacia aquel que sabemos que no nos va a regañar, que no nos va a maltratar, que va a estar siempre atento, ¿cierto? Nos atrevemos con confianza y el Señor mismo, el Espíritu Santo, nos hace dignos, ¿cierto? Nos hace dignos. Miren ustedes la diferencia de la oración de Moisés con respecto a la oración de Jesús que nos enseña. En la oración de Moisés, cuando él se acerca por primera vez a la zarza, el Señor le dice, alto, quítate las sandalias porque el suelo que pisas es santo, no te lo mereces. Y Moisés reconoce a Dios como Señor, como el que es, como el omnipotente, el todopoderoso, como el amigo, jamás como el Padre todavía, lo reconoce Moisés. En cambio Jesús nos hace ir más allá porque es el que rompe esa barrera que nos impedía dirigirnos al Dios del cielo como nuestro Padre. Jesús nos enseña desde su experiencia y al purificarnos del pecado por su muerte y resurrección, nos da la gracia y nos permite esa filiación con Él y nos enseña ya no a llamarlo Dios omnipotente, todopoderoso, ni amigo, sino Padre. Luego hay que acercarse con toda confianza, con esa confianza que nos enseñó Jesús, con esa confianza que el mismo Jesús utilizaba para dirigirse al que era su Padre del cielo. Y entonces Jesús nos enseña a que con libertad decidida, con franqueza y con confianza, con libertad confiada, le digamos a Dios Padre. Padre. Y esa es la primera expresión entonces que aparece en esta frase primera, Padre. ¿Ya? Padre. Antes de hacer nuestro... Pero aquí hay que hacer una cosa clara, clarificar algo, o mejor, sacarnos de la mente las imágenes equivocadas de los papás que tenemos hoy día. ¿Oyó? Lo primero que hay que hacer es que no debemos pegarle, etiquetar a Dios porque lo llamamos Padre,
etiquetarle las mismas formas, actitudes, comportamientos inadecuados de nuestros papás terrenos. Nuestro papá Dios es completamente diferente a los papás de la tierra. Por eso es que por eso es que Dios dice a través del profeta: aunque una madre se olvide de sus hijos, yo jamás me olvidaré. Luego hay que quitar toda mentalidad equivocada con respecto a la figura de la paternidad humana, porque la paternidad humana se equivoca, la maternidad humana se equivoca. Siempre nuestros papás se van a equivocar. Ustedes, papás que están ahí, se han equivocado muchas veces. Es natural, somos frágiles, somos humanos. Por eso es que no podemos ponerle a Dios las acepciones, los conceptos, las mentalidades y las formas en que pensamos la paternidad y la maternidad humanas, porque Dios es un Padre sui generis. Dios es un Padre particularísimo. Dios es un Padre completamente diferente, un millón infinitamente diferente a los padres terrenos. Es un Padre que jamás deja de amar, es un Padre que jamás rechaza, es un Padre que jamás regaña, es un Padre que jamás castiga, es un Padre que siempre tiene paciencia, es un Padre amoroso, es un Padre leal, es un Padre fiel, es un Padre que aunque yo lo rechace 1.000.000 de veces, lo insulte, lo maltrate, le diga cosas feas, Él va a permanecer ahí, en silencio, esperando que tú o yo digamos: eres un Padre extraordinario, te pido perdón porque yo he sido el guache, yo he sido el pecador, yo he sido el atrevido, yo he sido el soberbio. Tú has sido un Padre extraordinario conmigo, siempre paciente, siempre leal, siempre amoroso, siempre misericordioso. Luego quiten todas las imágenes paternas y maternas terrenas que tengan y no se las vayamos a poner a papá Dios. Si tú y yo, o si yo, como hijo de un papá terreno, le hubiera puesto a Dios las actitudes de mi papá terreno, la verdad es que no querría saber de ese Padre eterno. Y si mi Padre eterno fuera igual que mi Padre terreno, no querría saber de él muchas veces. ¿Cierto? Así que atentos, quitemos eso. Hay que purificar de corazón lo que concierne a las imágenes paternales y maternales terrenas. No se las pongan a Dios. ¿Claro eso? ¿Claro? Por favor, ¿claro? Bien, gracias. Perdón. Ahora, podemos invocar a Dios como Padre porque Él nos ha sido revelado por su Hijo Jesucristo, hecho hombre, y su Espíritu nos lo hace conocer. Jesús, que es la plenitud de la revelación, nos ha permitido conocer que ese Padre misericordioso, que ese Dios creador, que ese Dios compasivo, que ese Dios de la alianza, que ese Dios terrible que conoció el pueblo de Israel muchas veces, es realmente un Padre amoroso, misericordioso. Jesús nos los da a conocer. Por eso Jesús, cuando nos habla siempre de Dios como Padre. Padre misericordioso, Padre que perdona al hijo pródigo, Padre que tiene paciencia, Padre compasivo. ¿Bien? Listo. Cuando oramos al Padre, estamos en comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. La primera palabra de la oración del Señor es una bendición de adoración, antes que ser una invocación o una imploración, ¿no? No es ese Padre, no es ese Padre, óyeme, no. Es una expresión de adoración. Padre, es como querer decirle: qué hermoso que seas mi Padre, te adoro, te acepto. Es esa alegría que se siente, es la alegría del niño que cuando ve a su papá llegar del trabajo o tiene varios días de no ver a su papá, al que ama muchísimo, y el padre ama también mucho a su hijo, se necesitan el uno al otro, se esperan el uno al otro. Cuando el bebé, el niño, ve a ese papá que entra por esa puerta a la casa suya, él abre sus brazos, ese niño, y el papá también está con los brazos abiertos. ¡Papá!
es una expresión de alegría, es una expresión de adoración. Algunos de ustedes experimentaron alguna vez, a veces pasan por televisión esas imágenes, ¿cierto? Cuando un hijo, un niño, un bebé comienza a balbucear sus primeras palabras y dice por primera vez a su papá, le dice papá. Esa es una expresión extraordinaria. Para el papá que la escucha, de su primera palabra, la primera palabrita de su hijo y dice papá o pa, eso para el papá lo derrite, lo vuelve una madeja, lo llena de tanto amor y de tanta ternura que hasta puede soltar lágrimas. Si no es penoso ni vergonzoso, es natural que una expresión de esas le haga soltar lágrimas a un padre amoroso. Claro que sí, no es pérdida de ninguna cosa, es más bien reconocimiento maravilloso. Entonces, es esa expresión, no es una petición, no es una imploración, es una adoración. Y nosotros hemos aprendido a decir Abba, Abba. Qué hermoso decirlo, ¿cierto? Bueno, podemos adorar al Padre porque nos ha hecho renacer a su vida al adoptarnos como hijos suyos en su Hijo único a través del sacramento del bautismo. Somos hijos adoptivos, pero no hay diferencia. Dios nos ama incondicionalmente. Más bien, se puede decir casi que hubiera amado más a nosotros, sus criaturas, que a su propio Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo, al amado, al predilecto. Imagínense ustedes, sacrifico al amado, a mi Hijo amado, por ustedes. Y es tan grande el amor de Dios por nosotros, por eso no podemos ponernos a pensar de que si nos ama más, nos ama menos, que si Dios ama más a la prostituta o si ama más a la Madre Santísima o si ama más a Santa Mónica porque fue una mamá y una esposa santa. No, para Él el amor para sus hijos, así sea la peor lacra, perdónenme que utilice estas palabras, pero es para explicarles con claridad que así sea la peor lacra sobre esta tierra, mientras esté vivo y Él le dé oportunidad en este mundo, esa persona va a ser su hijo y lo va a amar con todo el amor, y ese amor que fue el que le permitió enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, delincuentes morales, pecadores. Entonces el amor de Dios no es discriminativo, ni a unos sí y a otros no, y a unos más y a otros menos. No, el amor de Dios es incondicional para todos, igual, es igual para todos. Así pues, la oración del Señor, por la oración del Señor hemos sido revelados a nosotros mismos, al mismo tiempo que nos ha sido revelado el Padre. Cuando nosotros conocemos que Dios es nuestro Padre, por medio de Jesucristo lo sabemos, entendemos también nuestra condición de hijos. Bien, este don gratuito de ser hijos adoptivos exige por nuestra parte una conversión continua. Si yo me voy a atrever a decir que Dios es mi Padre y lo voy a llamar Padre, es porque estoy convencido de que debo vivir igual que Él, ¿no? Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso, sean perfectos como el Padre es perfecto, sean buenos como el Padre del cielo es bueno, sean leales, sean fieles, sean mansos y humildes de corazón como yo soy manso y humilde de corazón. Y esas son las mismas virtudes del Padre. Luego, al recibir por el Espíritu Santo en nuestro bautismo la naturaleza divina, seréis como dioses, dice Jesús a nosotros, seréis como dioses. Entonces recibimos esa naturaleza divina, esa gracia divina, y entonces comenzamos a hacernos conscientes de que debemos vivir una vida nueva, una conversión profunda, porque el que es mi Padre me exige por naturaleza ser como Él, santo. ¿Ya?
Entonces, orar a nuestro Padre debe desarrollar en nosotros dos disposiciones fundamentales. La primera, el deseo y la voluntad de asemejarnos a Él. Esto de que, ay, no, es que Él es Dios y yo soy un simple humano. No, se nos ha dado por el Espíritu Santo, al ser bautizados, la gracia de asemejarnos a Él. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Seguimos teniendo la imagen de Dios por la vida que recibimos, pero debemos asemejarnos a Él en nuestras actitudes, comportamientos, en nuestra bondad, en nuestro trato con los demás. Hay que ir creciendo en eso, en nuestra santidad, en nuestra misericordia. Esa es la primera actitud, el deseo y la voluntad de asemejarnos al Padre del cielo. La segunda, tener un corazón humilde y confiado en Él, humilde y confiado en Él, que nos hace volver a ser como niños. Porque es a los pequeños a los que el Padre se revela. Extraordinario, maravilloso. Ahora, tercero, nuestro, Padre nuestro. Eso no significa pertenencia. Eso lo que nos hace entender es que es un Padre de todos los que creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de todos los que nos hemos adherido a Jesucristo, el Hijo único de Dios, nacido del Padre por obra del Espíritu Santo, encarnado en el seno de la Virgen María. Ese nosotros se refiere a la iglesia. Ese nosotros, ese Padre nuestro, se refiere a los hermanos de mi misma condición, adoptados por el bautismo como hijos de Dios y que están viviendo según la voluntad de Dios. Padre nuestro, este adjetivo por nuestra parte no expresa una posesión, sino una relación totalmente nueva, una relación de comunidad nuestra. Nosotros, la iglesia, Padre nuestro, Padre de la iglesia, Padre del nuevo pueblo de Dios, ¿cierto? Hemos llegado a ser un pueblo y Él es desde ahora en adelante nuestro Dios. Yo seré para ustedes un padre, ustedes serán para mí un hijo como pueblo, ¿ya? Bueno, es nuestro. Esa expresión nuestro expresa también la certeza de nuestra esperanza en la última promesa de Dios, en la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, yo seré su Dios y Él será mi hijo, en Apocalipsis 21:7. Al decir Padre nuestro, no dividimos la divinidad, ya que el Padre es su fuente y origen, sino que confesamos que enteramente el Hijo es engendrado por Él y que de Él procede también el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es consubstancial e indivisible. Cuando oramos al Padre, le adoramos y le glorificamos con el Hijo en el Espíritu Santo. Bueno. Si recitamos en verdad el Padre Nuestro, salimos también del individualismo, de pensar que Dios es mío. Mire, esa mentalidad que nos metieron en la cabeza en esta parroquia se ha ido quitando y muchas nuevas personas que vienen de otras parroquias a vivir en los nuevos apartamentos y casas que están construyendo por estos lados, vienen a veces con la mentalidad externa de otras parroquias donde no es una sola intención y si no es mi intención y va a poner otras, entonces no, yo quiero es para mí solo esa intención, es por el alma de mi papá y ahí no puede meter ninguna otra. Aquí, gracias a Dios, en esta parroquia de Santa Mónica, por costumbre, por tradición, han comprendido que la misa no puede ser bloqueada y cerrada por una sola persona. Es que la misa es de todos. Y la ofrenda que usted da no es un pago. La ofrenda que usted da por la intención de la misa es una ofrenda suya, porque comprende que con eso está ayudando a sostener esta casa. ¿Cómo pago la luz? ¿Cierto? ¿Cómo pago el teléfono? ¿Cómo pago el internet?
¿Cómo compro estos aparatos? Ese teléfono con el que ustedes están viendo, este micrófono, este sistema, este computador, esta consola. ¿Cómo se compran las velas, estos micrófonos, todo esto? Solo con la ofrenda, pero la ofrenda no es un pago, es una ofrenda, así sencillo, es una donación. Y no podemos pensar que la misa es mía, es que yo pagué esa misa. Cuando tenemos esa mentalidad es porque no entendemos este nuestro, ¿no? Es que esta misa es mía, yo la pagué. ¿Cuándo? Es una ofrenda, mis hijos. Entonces, cuando hablamos de Padre Nuestro, salimos del individualismo y comprendemos que somos una comunidad, una iglesia, el cuerpo de Cristo. El adjetivo nuestro al comienzo de la oración del Señor, así como el nosotros de las 4 peticiones más adelante, no es exclusivo de nadie. Para que se diga en verdad, debemos superar nuestras divisiones y los conflictos entre nosotros. No, Dios no me pertenece, yo le pertenezco a Él. Somos su pueblo porque somos hermanos, somos sus hijos. ¿De acuerdo? Que estás en el cielo, Dios mío. Padre nuestro, que estás en el cielo, el cuarto. Ojo, cuando decimos que estás en el cielo, no nos estamos refiriendo a un lugar. Hace algunos años el Papa Juan Pablo II habló en algunas catequesis acerca de los estados del alma del ser humano, ¿cierto? Y habló de 2 estados fundamentales, el estado del cielo o el estado del infierno. Y hablaba que el cielo y el infierno no eran lugares a donde se iba, sino que eran estados del alma, debido a su disposición y a su libre decisión. Entonces, yo vivo en el cielo cuando decido adherirme a Dios, aceptar su voluntad, vivir en el amor, vivir en santidad. Y vivo en el infierno cuando yo me lleno de egoísmo, de individualismo y lleno mi corazón de maldad y lo único que sale de mí es maldad, disensiones, divisiones, bajas pasiones, indisciplina, pecados por todas partes, malas palabras, malos pensamientos, malos sentimientos. Eso es una vida de infierno. Esa persona está en el infierno desde aquí. El que vive santamente está en el cielo. Dios está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos diciendo que es el 3 veces santo, el totalmente puro. ¿Sí? Él está en el cielo, es su morada, es la casa paterna. Significa santidad, significa pureza. Es eso, pero no es un lugar. El cielo no es un lugar, es un estado del alma. Pero Dios no es un alma, Dios es espíritu y su casa es el cielo. Tú puedes permitir que Dios habite en tu corazón y entonces el reino de los cielos está dentro de ti. Y tú no vas al cielo, tú vives el cielo en la medida que te dispones a dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios que te hace vivir en el amor y en la voluntad de Dios, ¿no? Cuando la iglesia ora diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, entonces profesa que somos el pueblo de Dios, sentados con Él en el cielo en Cristo Jesús, ocultos con Cristo en Dios. Y al mismo tiempo gemimos en este estado deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial. Los cristianos están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan su vida en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Eso nos lo dice la epístola a Diogneto 5, 8, 9. Muy bien, mis hijos. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que les haya servido. A veces es largo, es muy difícil resumir y tratar de explicar toda esta temática. Pero hasta aquí el tema de hoy, la oración del Señor empezamos y la primera frase,
Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias por su permanencia, gracias por su compañía, gracias por su disciplina, gracias por estar aquí. Yo lo hago con mucho gusto por ustedes, porque el Señor me mueve a enseñarles a ustedes que lo fundamental del ser humano está en Dios, que nuestro sentido y significado de vida está en Dios. Y que ese significado y sentido de vida lo encontramos en la medida que nos acercamos a Él en la oración y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, para que revelándonos al Hijo de Dios y dándonos a conocer al Padre a través del Hijo de Dios, logremos santificarnos y ser un día o estar un día en el reino de los cielos con toda la iglesia, nuestros hermanos, porque el Padre del cielo es nuestro Padre. Gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la oración a Santa Mónica, por Dios, no se nos puede olvidar la oración final a Santa Mónica. Oh Dios Todopoderoso, que observaste las devotas lágrimas y ruegos de Santa Mónica y le concediste por sus oraciones la conversión de su marido y el regreso penitente de su hijo Agustín, concédenos la gracia de implorarte también con verdadero celo, para que así podamos obtener como ella la salvación de nuestras almas y las almas de nuestros allegados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una cosita, por favor, perdónenme esta cuñita. Todas las charlas las estoy subiendo a mi canal de YouTube. Mi deseo no es tener 1 millón de seguidores. No, mi deseo es que ustedes tengan unas charlas que, repitiéndolas, al escucharlas nuevamente, les vaya ayudando a crecer en vida cristiana y les vaya dando la gracia de vivir en santidad junto con sus familias. Por eso, en el canal de YouTube, aparte de que están pues en la página de Facebook de la Parroquia Santa Mónica, también en mi canal de YouTube, porque las charlas, aunque son tomadas de los libros de la iglesia, son autoría personal mía, entonces están en mi canal de YouTube. Así se llama mi canal, Padre Carlos Fernando Duarte. Allí encontrarán las homilías, la palabra de Dios y estas charlas, y voy a subir otras charlas que he hecho acerca de la familia, que he hecho aquí también a través de este sistema, las voy a subir al canal. Si quieres, si es tu decisión, si te llama la atención recibir mensajes que te digan que hay un nuevo mensaje en YouTube, un nuevo video, pues entonces suscríbete al canal y ojalá me manden comentarios, porque eso me ayuda a mejorar la evangelización, incluso a través de estos medios de la digitalización que el Señor me ha permitido tener y aprender en estos días de cuarentena por el coronavirus. Gracias a Dios y gracias a ustedes y gracias a la inteligencia que el Señor le dio a los seres humanos para poder tener estos medios de comunicación. Dios los bendiga y me confío a sus oraciones. Dios les pague.